trayectoria laboral ha desempeñado cargos para el Partido Revolucionario Institucional, tales como secretaria estatal de Divulgación Ideológica, delegada de la Secretaría de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional y secretaria municipal de Acción Electoral. Cuenta con experiencia legislativa, siendo diputada local en la 52ª legislatura, diputada local en la 57ª legislatura, diputada federal en la 61ª legislatura. Ha desempeñado cargos en la administración pública local como secretaria general de Gobierno, procuradora general de Justicia y directora del Instituto de la Reforma de Justicia, dichos cargos en el estado de Tamaulipas. Actualmente es notario público en el estado de Tamaulipas y se desempeña como subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Gracias, subsecretaria, por acompañarnos. Y finalmente presento a Gretchen Kuhner, quien cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales con enfoque en estudios de la mujer por parte del Occidente College en Los Ángeles. Es abogada por la Universidad de Seattle y cuenta con estudios en política de migración por la Universidad Autónoma de México. Es cofundadora del Instituto para la Mujer de la Migración y desde el 88 ha trabajado en temas migratorios en México. De 1998 a 2005 trabajó con la Organización Sin Fronteras IAPA. Ha colaborado como consultora en temas de migración y trata de personas para diversas instituciones, entre las que destacan la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, la Asociación de la Barra Mexicana de Abogados, Sin Fronteras IAP, Salud Integral para la Mujer AC y el Colegio de la Frontera Norte, entre otras. Entre 2005 y 2006 recibió una beca de investigación por parte de la Fundación MacArthur para documentar la situación de las mujeres migrantes en tránsito a través de México, lo que evidenció la necesidad de trabajar los temas de migración y género de forma integral. Los resultados de esta investigación fueron publicados en el documento Mujeres Migrantes en México, Propuesta de Acciones y Política Migratoria, en el que se identifican los aspectos de política pública que requieren atención por parte del Gobierno de México. Gracias, Gretchen. Y a continuación se concede el uso de la palabra a la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa para que declare inaugurado el foro y nos dirija un mensaje. Bien, buenos días a todas y a todos, bienvenidos amigas y amigos del Presidio. Les doy la más cordial bienvenida al Senado de la República, a este evento, Migración, Retorno y Separación Familiar, ¿qué hacer desde México? Siendo las 10:22, declaramos formalmente inaugurado este evento y del cual esperamos resultados y acciones inmediatas para poder hacer frente y soportar este fenómeno que ya estamos a la vuelta de la esquina y que nos interesa a todas y todos quienes estamos aquí. Es para mí un placer que este foro sobre inmigración, de retorno y separación familiar esté en el Senado de la República y con todos y todas quienes podemos influir e incidir en que tenga trabajos y resultados beneficiosos y productivos y provechosos para todos en nuestro país. Hace muchos meses, bueno, no muchos, algunos nomás, poquitos, Gretchen Kuhner me propuso realizar este evento, y lo cual sin lugar a dudas me pareció pues muy importante, dado que se abordarán temáticas que particularmente interesan a las comisiones de migración, tanto en la Cámara de Diputados, que preside la diputada Amalia García, y la de La Voz, las comisiones de asuntos migratorios, así como todas las instancias dedicadas a la materia, que tienen un gran reto delante de sí. Estamos en un momento coyuntural e histórico, un momento esperado por varios años, para el cual México no está preparado. Estamos frente a una reforma migratoria en Estados Unidos que presenta una serie de efectos en nuestro país y en la región. Ante ese escenario, México requiere ahora más que nunca una reforma migratoria interna, necesita una política migratoria integral que por mucho tiempo ha estado ausente. Se requieren nuevos mecanismos de corresponsabilidad del Estado mexicano, tanto con la población en el exilio como con su población en el retorno. Nuestro país precisa una política económica en la que se replantee la estrategia de desarrollo de las comunidades de origen migratorio y una política social que brinde la atención y cuidado a los migrantes y sus familias.
No queremos familias separadas por la migración. No queremos que nuestros niños y nuestras niñas de origen mexicano queden a la deriva por falta de un Estado comprometido que los arrope y les brinde protección. Como presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, me he comprometido a legislar para promover y defender los derechos de las familias migrantes. Como todos ustedes saben, en materia migratoria existen múltiples problemáticas que necesitan ser abordadas de manera muy urgente. Hoy en la agenda de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado, sabemos que atender el tema del retorno y la unificación familiar es una de las prioridades. La misma importancia tiene buscar soluciones en materia de acceso a la justicia de las personas que transitan por nuestro país, y no podemos permitir que escenarios como el 1 de mayo en Veracruz se vuelvan a repetir. Hemos sido insistentes y han sido bastantes las voces en ambas cámaras en decir que no queremos que se siga repitiendo esto. Y de ahí la insistencia también desde la Cámara del Senado de urgir a toda la Cámara, y no solamente desde la Comisión de Asuntos Migratorios, de que nuestra ley sea una ley federal y no una ley general. Con ello podemos ayudar a que esto se prevenga y se deje de llevar a cabo. Mientras tanto, solamente seguimos señalando, y todas las comisiones involucradas directa e indirectamente en el tema han señalado todas las irregularidades que se dan en el país, tanto en la frontera sur como en el centro del país y en la frontera norte. Pero no lograremos nada si no aterrizamos en algo concreto. Tampoco queremos que casos como el de los migrantes asesinados en Tamaulipas o en Cadereyta queden en la impunidad y en el olvido. Aun cuando todavía hay mucho por hacer, la ley de inmigración representa un avance importante en esta lucha. El Poder Legislativo tiene una tarea fundamental, la de reformar y adecuar esta legislación para implementarla de manera óptima. Asimismo, la ley de migración ha constituido una de las puertas de entrada para la conformación de una política de Estado en materia migratoria. Como le he manifestado en otras discusiones, es preciso que aterricemos los planteamientos en propuestas concretas y viables, y no solamente en señalarlos. De otra manera, los foros no resultan productivos cuando no se aterriza en algo concreto. Solamente en hablarlo y seguir en el discurso rimbombante no nos lleva a ningún buen puerto. En ese sentido, los invito a todas y a todos los ponentes, como a los participantes en este evento, a retomar los planteamientos presentados para convertirlos en propuestas que se puedan materializar y traducir tanto en políticas públicas como en propuestas legislativas asequibles. Este foro, además de intercambiar experiencias y conocimientos entre ustedes, los expertos, la gente que anda en el campo, tiene el propósito de escuchar y conocer sus propuestas, con la finalidad de crear compromisos desde las comisiones de asuntos migratorios de ambas cámaras y de trabajar de manera coordinada en favor de las personas migrantes con sus familias y sus comunidades. Como bien se ha dicho, la diputada Amalia García en otras ocasiones, todos los derechos para todos los migrantes, y yo agregaría que sus familias también. Sean todos bienvenidos y que tengan un buen día y que sea de bastante provecho este encuentro. Muchas gracias. A continuación, la diputada Amalia nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Agradezco mucho la hospitalidad del Senado de la República y la gran disposición siempre para hacer este tipo de eventos de la senadora Ana Gabriela Guevara, y además la determinación de que actuemos de manera muy coordinada ambas cámaras, porque es el Congreso de la Unión, es un poder. Y es un poder del Estado que tiene obligaciones y compromisos con los migrantes. Y, por supuesto, desde la sociedad civil, a quienes impulsan estas reflexiones en espacios en donde podemos tomar decisiones, porque aquí se hacen las leyes, pero también se aprueban presupuestos, y desde aquí se pueden impulsar políticas públicas y acciones que beneficien a los migrantes, y como bien decía la senadora Guevara,
a sus familias, los migrantes y sus familias. Y por eso a Gretchen nuestro reconocimiento a todos aquellos que desde la sociedad civil impulsan que los derechos de los migrantes y sus familias sean atendidos. Yo en esta inauguración empezaría con algunas palabras, sobre todo en relación con este gravísimo hecho que sucedió la semana pasada, nuevamente, una vez más, contra migrantes centroamericanos que iban a bordo de esto que se conoce como la Bestia, el tren en el que se transportan. Y un editorialista en un periódico de circulación nacional hacía este fin de semana una reflexión sobre un hecho que se vincula con otro en muchos sentidos, de muchas maneras. La semana pasada, la presencia del presidente Obama. También él se transporta en un vehículo al que le llaman la Bestia. Se llama la Bestia, un vehículo blindado que está protegido, que es prácticamente en un encriptamiento total, imposible de que quien va adentro pudiera ser lastimado, contando con todas las garantías y todas las condiciones para que su seguridad esté a salvo. Y del otro lado, la otra Bestia, ese tren en el que viajan cotidianamente cientos y cientos y cientos de migrantes. ¿Y qué es lo que buscan estos migrantes? El sueño americano, es el sueño americano. Y como bien decía la senadora Ana Gabriela Guevara, el asunto sustancial es que las personas no tengan que dejar su tierra forzados por las circunstancias. Así debería ser. Y por eso hablar de migración es hablar de derechos humanos, es hablar de justicia, pero es hablar de modelo económico. Quienes no quieran ver este fenómeno tan fuerte, tan doloroso, como un asunto económico, están equivocando la manera de actuar, las acciones, las decisiones que se tienen que tomar. Son causas económicas las que hoy llevan a la migración. En el pasado, la migración de Centroamérica estaba motivada por razones de otra naturaleza, por la guerra civil que tenían, por los gobiernos autoritarios, pero hoy no. Es porque buscan salir adelante buscando ese sueño americano para sostener a sus familias. Y es la misma razón, la misma causa por las cuales emigran los mexicanos, por intentar un salario, un empleo que mejore las condiciones de vida de sus familias y de ellos mismos, pero arriesgan la vida en todos los casos. Y yo no puedo y no podemos separar las condiciones ni las causas ni las exigencias que tiene el Estado mexicano con nuestros migrantes y con los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país. Porque además hemos reiterado en el Congreso de la Unión que la visión tiene que ser una visión regional, que es la única manera de atender a los migrantes y a sus familias, verlo con una visión regional, como un asunto que tiene que vincular migración con desarrollo y, por supuesto, a partir de eso, leyes, presupuestos, políticas públicas, acciones que garanticen que nadie tenga que dejar su tierra forzado por las circunstancias y que nadie ponga en riesgo su vida para buscar un ingreso y un empleo. Y por eso este foro sobre migración, retorno y separación familiar es absolutamente oportuno, porque en los Estados Unidos está ya en el Congreso, en esta iniciativa en la que participan lo que llaman la banda de los 8, que son los 8 senadores, 4 demócratas, 4 republicanos, que han hecho una propuesta de reforma migratoria, el presidente Obama, que también ha hecho una propuesta de reforma migratoria en estos días precisamente en una discusión. Al parecer mañana vota algunas propuestas sobre la reforma migratoria
el Senado norteamericano, los comités respectivos, y luego pasará a la Cámara de Representantes. Pero es un proceso que, como bien dijo aquí el viernes en el Museo Nacional de Antropología el presidente Obama, será aprobado este mismo año. Habrá una reforma migratoria y, sin embargo, por todo lo que conocemos, por lo que se ha informado, es muy probable que en todos sus tramos, en el tramo completo, el lapso completo de esta reforma, pudiera tomar 13 años. 13 años. Un lapso de 13 años. Pero además, por lo menos por lo que yo he leído, lo que conozco, lo que se ha dicho, es que podrían aspirar a formar parte de los que sean considerados para la reforma migratoria los que hayan estado en Estados Unidos hasta diciembre de 2011. Pero los que hayan llegado el año pasado, este año, y después ya no serán considerados. Adicionalmente a esto, habrá una serie de requisitos, desde saber inglés hasta pagar una gran cantidad de cuotas a lo largo de estos 13 años, no estar en un récord criminal, que todavía no sabemos qué significará eso cuando se dice no tener un récord criminal, porque en Estados Unidos quien se pasa un alto comete un acto criminal, así se considera en su concepción de derecho en Estados Unidos. No tener documentos es un acto criminal. Para nosotros es distinto. Para nosotros pasarse un alto es una falta administrativa, tiene otra dimensión. Tendremos entonces que saber qué conciben como actos criminales para el récord criminal, para el registro, y entonces quiénes de esos 6,5 millones de los que ha hablado el presidente Obama, de origen mexicano, mexicanas que están en Estados Unidos que pudieran aspirar, serán aceptados. Tiene el gobierno mexicano un reto verdaderamente formidable ante esto, y además por las solicitudes que habrá de actas de nacimiento, de documentación en los consulados. Nada más imaginemos lo que va a requerir hacer el Senado y la Cámara de Diputados para, en diálogo con el Gobierno de la República, sobre todo con la Secretaría de Hacienda, plantearnos recursos para los consulados, porque 6,5 millones de mexicanos que quieran llenar su solicitud y que requieran documentos estarán en esos 50 consulados solicitando respaldo para poder cumplir con los requisitos. Y la pregunta que se harán es: México, el gobierno, nuestro país, ¿nos va a auxiliar en esto, sí o no? Y la respuesta tendría que ser que se les debe auxiliar. Pero viene otro ámbito, otro más. Aquellos que no sean aceptados, que regresen a México, ¿qué condiciones existirán en el ámbito, como bien lo decía la senadora Guevara, en el ámbito económico? ¿Qué política económica específica en sus comunidades para que puedan reinsertarse al tejido social y económico de su región, en condiciones distintas a las que los obligaron a irse, distintas totalmente, con condiciones de inversión productiva, garantía de empleo, educación, porque de otra manera sabemos, y es parte de los retos duros que tiene nuestro país, que si no hay alternativas económicas y no hay posibilidad de ir a Estados Unidos, una alternativa que no quisiéramos mencionar pero que está, es la de el crimen organizado. Es brutal decirlo, pero así es. Y entonces México tiene que hacer su parte con los que regresan y con los familiares que ya están aquí. Y por otro lado, no es bueno, no nos gusta, es duro decir que buena parte de la estabilidad económica de nuestro país recae en los hombros de los migrantes, porque son alrededor de 22,000 millones de dólares anuales los que ellos aportan a la economía. ¿Qué sucede si no estuvieran esos 22,000 millones de dólares en la economía mexicana? El golpe que significaría. Bueno, sin embargo, hay una obligación entonces del gobierno, de los 3 órdenes de gobierno, de las instituciones, de los mexicanos con los que se fueron, porque están aportando a la economía. Yo termino diciendo que este foro sobre migración, retorno y separación familiar es un foro muy oportuno,
Es el momento justo para hacerlo, para hacer esta reflexión y para desprender de aquí respaldo a nuestros migrantes, a los mexicanos en el exterior, pero también acciones de gobierno, decisiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, de tal manera que el Congreso de la Unión, el Gobierno de la República, gobiernos estatales y municipales, tomemos medidas. Y a Gretchen Kuchner por esta decisión también de impulsar este foro, de hablar con la senadora Guevara, nuestro reconocimiento porque es oportuno. Y enhorabuena por este foro en el que estaremos el día de hoy, además con funcionarios, servidores públicos de nivel muy relevante, con la subsecretaria de la Secretaría de Gobernación, que atiende específicamente los temas de migración, con el director del Instituto de Mexicanos en el Exterior, es decir, con una presencia que nos permite hacer una reflexión y también acordar algunas acciones a tiempo, aunque estamos, yo lo digo, en el límite de tiempo para algunos pasos fundamentales que tenemos que dar. Muchas gracias. Finalmente escucharemos a Gretchen. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas al foro Migración, Retorno y Separación Familiar. Por nuestra parte, también quisiéramos agradecer a la senadora Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado, a la diputada Amalia García, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, por su compromiso con el tema migratorio con la población migrante. También a sus grandes equipos que nos han estado apoyando durante estos meses para organizar este evento. También a la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, nos sentamos muy acompañadas, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, y a todas las personas de diferentes instancias, legisladores, sobre todo los que vinieron del nivel estatal, porque lo que estamos viendo con esta problemática es que la participación del DIF, de las delegaciones regionales de relaciones exteriores a nivel estatal es sumamente importante. También quisiéramos agradecer a todas las organizaciones y personas que estamos trabajando de forma conjunta en este tema complejo y dinámica de las familias en la migración. Cuando una mujer llegó a nuestra oficina en 2011 para contarnos la historia de cómo perdió la patria potestad de su hijo, cuando ella estuvo detenida y luego deportada de los Estados Unidos, y del hecho de que su hijo tenía 1 mes de edad cuando esto pasó y que lo había adoptado una familia en Estados Unidos, sabíamos que había un problema muy grave. Cuando me mostró sus documentos sobre el caso legal, de lo familiar, lo migratorio, sus oficios de relaciones exteriores, del DIF, sobre el procedimiento que había intentado para recuperar su hijo desde México, y revisamos el caso, nos dimos cuenta de la falta de coordinación entre las Cortes de lo Familiar en Estados Unidos y la Oficina de Migración y Aduanas, el Immigration and Customs Enforcement, en este caso en particular. Los requisitos de la Oficina de Bienestar de Estados Unidos que fueron absolutamente imposibles de cumplir desde la detención. Y luego la falta de apoyo una vez que ella había sido deportado a México. Empezamos a analizar los problemas que enfrentan las familias en la migración ante este largo periodo que ha transcurrido sin la posibilidad de acceder a la documentación migratoria en Estados Unidos. Y luego las consecuencias de las políticas de control y verificación que han resultado en la deportación de aproximadamente 275,000 mexicanos al año durante los últimos 6 años. Pero también, por otro lado, revisamos el censo mexicano de 2010 y vimos que habían casi 600,000 personas entre 0 y 19 años de edad, nacidos en Estados Unidos, pero viviendo en México.
Cuando empezamos a hablar con las instancias, organizaciones, familias, aprendimos de una serie de problemáticas que viven y necesidades que tienen. También encontramos instancias públicas, organizaciones y personas de los dos lados de la frontera trabajando para prevenir estas situaciones y reunificar a familias después de la deportación. Empezamos a documentar estas situaciones y junto con organizaciones de Estados Unidos a entender la complejidad de la situación, el hecho de que las familias transnacionales habían y han trascendido los marcos legales nacionales, la necesidad de crear redes de información, capacitación y protocolos para apoyar a las decisiones de las familias, para organizarse lo mejor que pueden para alcanzar sus metas económicas, sociales, educativas de los dos lados de la frontera. Empezamos a coleccionar historias, estadísticas, buenas prácticas y buscar una estrategia colectiva que pudiera guiarnos para mejorar la información, el apoyo legal y políticas para las familias transnacionales. De la gama de retos que vimos, los conocemos, yo creo que todos los que estamos aquí los conocemos, pero doy 4 ejemplos. Acceso a documentos de identidad, que ya la senadora y la diputada ya lo hablaron, desde la falta de actas de nacimiento en México o la falta de registro en Estados Unidos, a problemas con los apostillamientos y traducciones por peritos traductores. Esto que se convierte en la práctica en un obstáculo al acceso a la educación, servicios de salud, entre otras problemáticas. Prevención de la separación familiar a través de la preparación de documentos, identificación de tutores en caso de la detención e información sobre los derechos una vez detenida, la comunicación, la representación legal, a la participación en los procedimientos de lo familiar. El derecho de las familias de tomar decisiones sobre dónde y cómo se van a organizar. Hemos visto a familias que regresan con sus hijos, nacidos en Estados Unidos, pero luego deciden, sus hijos o ellos o como familia, que es más importante que los niños regresen a Estados Unidos para continuar con su educación, y tienen el derecho, pero necesitan irse preparados. ¿Quiénes los van a cuidar? ¿Quiénes van a ser los tutores? ¿Quiénes pueden tomar las decisiones sobre su salud y su educación mientras estén otra vez en Estados Unidos? Y luego tenemos las situaciones contenciosas de familias que están separados, los hijos en la custodia del Estado, algunas veces por situaciones de detención migratoria y otras con situaciones de violencia o abuso. Pero aún en estas situaciones tenemos que ver la forma de asegurar acceso a la información, el debido proceso, información sobre el sistema de bienestar y los requisitos para recuperar a los niños si es posible. Tenemos que informar a los sistemas de justicia familiar aquí en México, también en Estados Unidos, que las familias pueden cumplir con los requisitos desde México para recuperar a sus hijos, que la cultura y las instituciones son diferentes y que la pobreza no es un criterio contundente para determinar las capacidades de las personas para ser buenos padres y madres. Colaboramos en la organización de este foro hoy para juntar a personas, organizaciones, funcionarios que están creando formas ejemplares para trabajar con familias transnacionales. Necesitamos de todas las personas e instancias que están aquí y necesitamos a los que no están aquí también representados, y necesitamos que cada uno de ustedes pongan de su parte, desde su organización, instancia, desde el periodismo y las comunidades de base, para que México pueda seguir innovando para afrontar el reto que representan las comunidades transnacionales. Hoy el programa del foro está demasiado lleno, pero eso pasó precisamente porque empezaron a hablar del DIF, de Nogales, que nosotros estamos trabajando en eso y no queremos participar. Y nosotros no queríamos decir que no, porque lo que queremos es enseñar las buenas prácticas, demostrar que hay herramientas y ver la forma que podemos colaborar para que estas herramientas se puedan difundir. Nos hace mucha falta difundir los buenos programas que ya existen y desarrollar otras formas de coordinación. Sabemos que estamos desarrollando este foro en medio del debate sobre la reforma migratoria en Estados Unidos, como mencionó la diputada.
lo que implica un posible camino largo, como ella dijo, a la residencia documentada para a lo mejor 6 millones de personas mexicanos. Vamos a hablar de la reforma migratoria, pero quisiéramos también resaltar que con reforma o sin reforma, las familias transnacionales van a seguir existiendo y México tiene la oportunidad de desarrollar políticas de vanguardia para apoyar a sus connacionales de ambos lados de la frontera. Ojalá que hoy, después de este foro, vamos a seguir trabajando, pero que cada persona que esté aquí puede salir con una tarea pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos informa la subsecretaria. Sí. Adelante. Sí, antes de que nos tengamos que ir, porque está la comisión y la secretaria también se tienen que ir, quiero agradecer a todos quienes están aquí, felicitar a Gretchen por la convocatoria, independientemente de que sea en el Senado de la República. Creo que estamos en un momento importantísimo, y agradecer el interés de la Secretaría de Gobernación, el interés que ha tenido también el comisionado de Instituto Nacional de Migración, y que sí se está conformando todo el engranaje para poder trabajar en pro de esto. Con Paloma tuvimos un encuentro inmediatamente, casi que tomaron postura en la Secretaría de Gobernación, con un gran interés de trabajar por esto. Y aquí la clave es que entre más equipos seamos, más fuerza vamos a tener. Y entre más sumemos, más pronto lo vamos a lograr. Les comentaba hace un momento de todas las posturas que hemos buscado tener dentro de la Cámara. Mientras hablamos del tema, de todas sus vertientes y de todas sus ramas que abre, muere gente. Y eso es tiempo. Y hablamos de la muerte como si estuviéramos hablando simplemente de papeles que tiramos a la basura, pero son vidas. Y el fenómeno migratorio, como lo describió la diputada Amalia García, como nace el fenómeno migratorio, o como se descubre que se da el fenómeno migratorio después de las guerras, por conflictos religiosos, por conflictos ideológicos, y desde mucho antes que se da la migración, porque el hombre desde que existe en la tierra migró. Siempre buscó mejores condiciones climáticas y mejores condiciones de vida, y buscar una mejor calidad de vida. Entonces, bajo este precepto es que tenemos que buscar cómo equilibrar, y estamos ante un escenario donde el mosaico multicolor que se nos presenta ahora lo tenemos que armonizar para bien de nuestro país y para bien de toda la gente que seguirá buscando. Coincido totalmente con Gretchen de que vamos a trabajar para lo que tenemos enfrente, pero también tenemos que vislumbrar hacia el futuro, porque no lo vamos a detener. Y tenemos que equilibrar, como ya se dijo aquí, y también lo nombró la diputada Amalia García, el común denominador de todos siempre será la economía y el desarrollo. Hace no más de 15 días estaba aquí la persona de Coneval para presentarnos el programa contra la pobreza. Y lo primero que dijo: si no hay economía, no vamos a poder mermar la pobreza. Pues esa es la solución. De nada sirve medirla, de nada sirve hacer programas, si no se tiene el cómo darle solución. Esa es la gran tarea que tenemos en nuestro país, y el tema migratorio está bajo ese común denominador también. Tenemos que darle armonización al tema económico en nuestro país y generar condiciones para poder retomar los que regresen y detener que la migración, pues por lo menos se detenga un poco más, sobre todo por la alarma general que existe. De nuevo, agradecerles a todos, Arnulfo, Omar, Paloma, a todas las organizaciones que nos acompañan, diputada Amalia García, a IMUMI, que fue quien convocó y nos ayudó a hacer este evento. Agradecerles de nuevo, y que de verdad tengo grandes deseos de que al final de este encuentro tengamos buenos consensos y tengamos buenas propuestas para poder proponer y sumar
a esto que nos surge a todos como país, y no en el tema individual, y no para esta comisión. Es una tarea y una obligación que tenemos como patria y como México de hacer y responder por nuestra gente y por nuestros hermanos también, porque sí, se tiene que ver de manera transversal. No podemos pensar solamente en nosotros. La economía, si generamos economía, tenemos que pensar que tiene que ser transversal también para Centroamérica y sumar a los países hermanos de Centroamérica también. Muchas gracias y éxito para todos. Gracias. Les reitero, se despide de nosotros la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos debido al tema de carrera de trabajo. Sin embargo, deja en buenas manos la representación de la Secretaría. Y también la senadora Ana Gabriela corre inmediatamente a la sesión que está iniciando, y nosotros continuamos con nuestras mesas de trabajo. Muchas gracias y les pedimos 5 minutos para poder organizarnos.